Veamos el día de hoy el tema de análisis vectorial, un tema muy importante porque nos va a permitir comprender los conceptos de estática, ¿no? Cinemática y otras magnitudes que necesitan de un vector. Entonces veamos lo que es como concepto de un vector, ¿ya? Entonces veamos, un vector. ¿Qué viene a ser un vector? Un vector es un segmento de recta orientado. ¿Ya? Segmento de recta orientado. Al decir el segmento de recta orientado, nosotros entonces tenemos una idea que esto viene a ser un vector. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Para qué vamos a utilizar este vector dentro de la física? Se utiliza, vamos a poner acá, se utiliza o se usa para representar a las magnitudes vectoriales, ¿no? Para representar a las magnitudes vectoriales. Hablamos nosotros lo que son magnitudes vectoriales la clase pasada. ¿Qué son? Viene a ser aquellas magnitudes que tienen número, unidad y dirección. Entonces, las magnitudes vectoriales, ¿qué son? Son aquellos que tienen un número, por ejemplo, un número, una unidad, pero también tienen una dirección, hacia dónde. Esa dirección me indica hacia dónde se dirige, hacia dónde va. ¿Ok? Muy bien. Ejemplos de magnitudes vectoriales. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, le tenemos el desplazamiento. ¿Qué más? Velocidad. Aceleración. La fuerza. Tenemos también el torque. En fin, son varias magnitudes, ¿no? Varias magnitudes vectoriales, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el vector. Realmente vectores es una parte de la matemática, ¿no? Es netamente matemática. Recuerden que la física está ligada netamente a la matemática. Necesita la matemática para poder demostrar los fenómenos físicos, ¿ya? Para poder cuantificar ese fenómeno, para poder calcular ese fenómeno. Entonces, el análisis vectorial justamente se introdujo a la física porque necesita de ese análisis, necesita de este vector, ¿ya? Para representar a sus magnitudes vectoriales. Son muchas, ¿ah? Ahora, ¿cómo se grafica? ¿Cómo se grafica un vector? Vamos a poner representación gráfica. A ver, representación gráfica. Entonces, veamos, normalmente un vector, si queremos nosotros representarlo en un plano cartesiano, ¿ya? Plano cartesiano, acá eje X y Y. Entonces, mi vector, si yo quiero representarlo en un plano cartesiano, lo represento de la siguiente forma, ¿no? Voy a colocar acá mi vector. Ahí hemos dicho que es un segmento de recta orientada. Ahora, ese vector tiene elementos. ¿Cuáles son sus elementos? ¿No? Elementos importantes en un vector. Ponemos acá elementos de un vector. Voy a mencionar los principales. ¿No? En algunos libros nombra muchos, pero los principales, ¿cuáles son? Miren, los principales es el módulo.
Hablar de módulo es hablar de tamaño del vector. Entonces vamos a poner acá, el módulo es el tamaño del vector, ¿no? En algunos libros se le llama también a tamaño, se le conoce como magnitud. Entonces, si te preguntan cuál es la magnitud del siguiente vector, entonces tienes que pensar que se está refiriendo al tamaño, ¿ok? ¿Cómo se representa? La magnitud se representa este tamaño, este tamañito del vector. Normalmente se representa entre barritas. A ver, antes que nada, todo vector se representa, se denota de esta forma. Esta es la notación de un vector, ¿ya? Notación de un vector. ¿Ya? Entonces se coloca una letra y una flechita arriba. Entonces de esa forma se denota un vector. ¿Cómo denotamos un tamaño? ¿Cómo denotamos el tamaño? Simplemente lo denotamos como el vector A, pero entre barritas. O también simplemente, simplemente la letra sin ninguna flecha. ¿Ok? Entonces a esto se le llama módulo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hablar de módulo me indica del tamaño del vector. Muy bien, y otro elemento importante, voy a mencionar solamente dos. El otro es simplemente la dirección. La dirección me indica hacia dónde apunta, hacia dónde va dirigido el vector. ¿Ya? Entonces ponemos acá hacia dónde va dirigido el vector. Hacia dónde va dirigido el vector. Y se representa simplemente con el ángulo, con este ángulo. Teta. Entonces, miren que un vector necesita de módulo y también necesita del valor de teta. Ese valor de teta viene a ser la dirección. ¿Ok? Entonces, esto es la dirección. Entonces, hablar de dirección es hablar hacia dónde se dirige dicho vector. Entonces, estos vienen a ser entonces los elementos principales. De que hay otros elementos que te indican en algunos libros, de repente es el origen del vector, la llegada, te hablan de sentido, pero no. O sea, todo eso se puede resumir simplemente en módulo y dirección. Módulo, tamaño del vector. Y hablar de dirección es hablar del ángulo que hace el vector ¿con quién? Con el eje X. Voy a poner acá. A ver, especifiquemos teta, ángulo que hace el vector, ¿con qué eje? Con el eje X, ¿ok? Siempre la dirección se mide como referencia con el eje de las abscisas. Muy bien, entonces como ahora ya sabemos para qué se utiliza el vector, cómo se representa y cuáles son sus elementos, ahora lo que vamos a trabajar es simplemente con operaciones de vectores. Suma, resta y multiplicación, porque la división entre vectores no está definida. Entonces solamente vamos a trabajar con las tres operaciones básicas. Veamos ahora lo que son vectores, operaciones con vectores. Ya hemos visto lo que es cómo se representa un vector. Ahora vamos a ver cómo sumamos más de un vector. ¿Ya? Las operaciones son distintas a lo que se hace en la aritmética. ¿Ya? Entonces hay métodos para realizar la suma de vectores. Miren, supongamos que tenemos estos vectores. ¿Ya? Tenemos acá un vector, acá tenemos otro vector, un vector por acá
y otro vector así. Pueden ver más, ¿ok? Pueden haber muchos más. Ahora, yo quiero realizar la suma. Quiero realizar la suma, o sea, quiero hallar la suma de todos estos vectores, de tal manera de que pueda obtener un solo vector. Supongamos que obtenga este vector. Entonces, la suma de estos vectores me va a originar un vector que se le llama vector suma, ¿no? También se le conoce como resultante. Entonces, si en los problemas nos dicen hallar la resultante del siguiente sistema de vectores, entonces se está refiriendo al vector suma. Se está refiriendo a sumar los vectores. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para realizar la suma hay varios métodos. Entonces, vamos a mencionar los métodos que vamos a estudiar. Entonces, tenemos los métodos. Tenemos lo que son vectores paralelos. También tenemos lo que es método del polígono. También método del paralelogramo. Y lo que son descomposición rectangular. Vamos a estudiar cada uno de estos métodos. Veamos primero lo que son vectores paralelos, ¿ok? Entonces, veamos el primer método. Es un método muy sencillo, ¿ya? Vectores paralelos. Muy bien. Entonces, ¿cómo serían los vectores paralelos? Ya ustedes saben, vectores paralelos simplemente es un vector, son dos vectores que son paralelos, ¿verdad? Supongamos que sea esto. Acá tenemos tres vectores, ¿ok? Tres vectores. Voy a llamarle vector A, vector B y vector C. Si a mí me piden hallar el módulo o hallar la suma de estos tres vectores, quiero hallar la suma de estos tres vectores, entonces voy a proceder de la siguiente manera. Todos los vectores que apuntan hacia la derecha los sumo y los vectores que apuntan hacia la izquierda los resto. Entonces vamos a ir a la resultante. La resultante vendría a ser A más B, ¿no? A más B, y luego le resto el vector C. ¿Estamos de acuerdo? Sería resultante A más B, y luego le resto el vector C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo, ¿ok? Veamos un ejemplo, ¿ya? Es la resultante A más B más C. Tenemos un ejemplo. A ver, supongamos que tenemos los siguientes vectores. Tengo estos vectores. Este vector, esto y esto. ¿Ya? Yo quiero hallar el módulo. ¿Ya? Módulo. ¿Ya? Esto, supongamos que este vector A mira 2, este vector B mira también 2, y este vector mira 2 también. Supongamos que mira 2. Me piden hallar la suma de estos vectores. Entonces, como son tres vectores paralelos, entonces la suma simplemente sería 2 más 2 más 2. Ahí está. Por lo tanto, vendría a ser 6 unidades. La suma de estos tres vectores vendría a ser 6 unidades. A ver, hallemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos los siguientes vectores.
¿Ya? Ahí, nuevamente por acá. Este es mi vector A, vector B y vector, a ver, vamos a poner que este vector apunte para este lado, vector C. El módulo de esto es 2 unidades, acá es 4 unidades y este vector C que mida 1 unidad. Entonces, quiero ya la resultante de estos vectores, el módulo. Cuenta el módulo, no le pongo flecha. El módulo sería 2 más 4 y el resto 1 unidad. Por lo tanto sería 2 más 4, 6, menos 1, 5 unidades. A ver, hago un paréntesis. Entonces, ¿cómo será el tamaño de este vector? La resultante de estos tres vectores será un vector también paralelo, pero un vector más grande, ¿verdad? Entonces, esta resultante mide 5 unidades. A ver, ¿cómo sería acá? En este ejemplo, sería un vector también mucho más grande que estos tres, pero tiene la misma dirección. Entonces sería, la resultante de este vector sería 6 unidades. Bien, entonces ahora es un método muy conocido, es un método muy sencillo. Entonces, recapitulando, cuando los vectores tienen el mismo sentido, se suman. Y si tienen sentido opuesto, restamos. ¿Ok? Entonces, veamos el siguiente método, que es el método del polígono. Vamos a utilizar el método del polígono para sumar más de 2 vectores. ¿Ok? Para sumar 2 o más vectores. Entonces, ponemos acá, se usa para sumar 2 o más vectores. ¿En qué consiste este método? Miren, veamos. Supongamos que tengamos los siguientes vectores. Voy a poner estos vectores. Tenemos el vector A. Vamos a poner aquí un vector B. Un vector B. Pongamos acá un vector C hacia abajo. ¿Está? Este es mi vector C. Y me piden hallar la resultante de esos tres vectores. La resultante. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente construir un polígono con estos vectores. De la siguiente forma. Miren, voy a coger el vector A y lo voy a trasladar sin modificar sus elementos. ¿Ya? Miren, tengo el vector A, lo traslado. ¿Okay? Este sería mi vector A. Muy bien. Ahora vamos a coger el vector B. El vector B lo trasladamos a continuación del vector A. Ahí está. Este sería mi vector B. Finalmente tenemos el vector C, que también la trasladamos y lo ponemos a continuación del vector C, del vector B. A ver, entonces el vector C vendría a ser más o menos por acá. Ahí está mi vector C. Como se trata de construir un polígono, entonces para cerrar este polígono, simplemente unimos el punto inicial con el punto final. Ahí está. Entonces, este vector simplemente va a ser el vector que une el punto de inicio con el punto final. Le ponemos en el punto final la flecha. A este vector se le llama el vector suma, o también como ya lo habíamos mencionado, también se le llama resultante. Entonces, ¿qué viene a ser la resultante? Simplemente es el vector que une el punto de inicio con el punto de llegada. Entonces,
Entonces veamos acá, punto de inicio, ahí está, y este viene a ser el punto de llegada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería entonces mi vector? Este sería mi vector resultante. ¿Cómo sería matemáticamente? La resultante vendría a ser igual a A más B más C. A, B, más C. Sería todo. ¿Ya? A ver, veamos un ejemplo práctico nomás. ¿Ya? A ver. Miren. Supongamos, vamos a suponer que este vector mida 4, este vector 2 y esto mida, supongamos que mida 5. ¿Ya? Estoy seguro que muchos dirían, fácil pues, la resultante sería 4 más 2 más 5. ¿Qué creen? ¿Estaría correcto o no? Pues claro que no estaría correcto. No se puede hacer una suma aritmética. ¿Por qué? Porque estos vectores no se encuentran en paralelo. Recuerden que podemos simplemente sumar o restar cuando los vectores sean paralelos. Cuando se trata de esta forma, no se puede hacer la suma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, una cosa más. A este método también se le conoce como el método gráfico. ¿Ok? También se le conoce como el método gráfico. Miren, vamos a hacer de la siguiente forma un ejemplito. A ver, supongamos que tenemos lo siguiente, miren. Vamos a ver, supongamos que tenemos este sistema de vectores, ¿ya? A ver. ¿Ya? Voy a tener este sistema de vectores, a ver. Tengo mi vector A, mi vector B y mi vector C. ¿Estamos de acuerdo? Me piden ayer aquí, calcule la resultante. Recuerden, cuando me piden calcule la resultante es calcular la suma, ¿ok? La suma. O sea, me piden allá la resultante que viene a ser A más B más C. Ahí está. Ok, vamos a utilizar el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Es hallar la suma de los vectores y luego unir el punto inicial con el punto final. Miren, aquí voy a colocar mi vector A. Ahí está, mi vector A. Y acá tengo mi vector B. ¿Verdad? Mi vector A y mi vector B. Si yo uno estos vectores para hallar su resultante de esos dos vectores, si yo lo uno, voy a obtener esto, ¿no? Voy a obtener lo siguiente. Si yo uno estos dos vectores, voy a obtener una resultante. Y esa resultante justamente es la misma que la de C. Entonces, yo puedo deducir lo siguiente. Puedo decir de que A más B es igual al vector C. ¿Estamos de acuerdo? A más B es igual también a este vector C. Entonces voy a colocar C. Pero, ¿qué falta sumar? Este otro vector C. Por lo tanto, la resultante aquí vendría a ser igual. Como estos vectores C son paralelos, porque ese mismo vector tiene la misma dirección, son paralelos, entonces aquí sí puedo sumar. Entonces serían 2 veces el vector C.
Bueno, esta sería mi resultante, mi respuesta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, recapitulando, hemos usado el método del polígono para hallar esta resultante. ¿Ya? Recuerden que algebraicamente la suma de los tres vectores es la resultante, porque eso es lo que me piden, resultante. Recuerden que resultante es suma. Es como si me piden calcule la suma de vectores. Entonces pongo A más B más C es igual a la resultante. Ahora yo veo de que A más B, ¿a qué es igual? Al vector C. A más B es igual al vector C. Y le sumo el otro vector C. Luego, puedo sumar aritméticamente estos vectores. ¿Por qué? Porque estos dos vectores se encuentran en paralelo, porque son los mismos. Y si están en paralelo se pueden sumar. C más C es igual a 2. Ok, veamos entonces otro ejercicio acerca del método del polígono. Veamos un ejemplo para determinar el módulo resultante usando el método del polígono. ¿Ok? Miren, vamos a hallar acá el módulo de la resultante en esta figura. Recuerden que el método de polígono se utiliza mucho para hallar la resultante de varios vectores, de dos o más vectores. Contemos cuántos vectores hay. 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Vamos a darle un nombre a cada uno. Supongamos que este sea mi vector A. Este vector hacia abajo, pongámosle que se llame vector B. Este vector C, el que está hacia abajo, el vector D, y este vector horizontal, el vector E. Si ustedes se dan cuenta, el único dato que conozco es el tamaño del vector E. Entonces, el vector E tiene un tamaño de 10. Entonces vamos a colocar acá que mi vector E tiene un tamaño de 10. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerden, así como hemos visto en el método del polígono, la suma de vectores, ¿no?, me tiene que dar mi módulo resultante. Entonces veamos, vamos a calcular la resultante. La resultante de este sistema tendría que ser la suma de A más B más C más D y más C. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la suma, ¿no?, la resultante de este sistema. Ahora veamos algo muy interesante. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte teórica del método del polígono, que si yo tengo un vector A y yo tengo acá un vector B, entonces la resultante ¿cuál era? Era simplemente uniendo el punto inicial con el punto final, así, ¿verdad? Este viene a ser la resultante, que viene a ser igual a más B. A más B. Entonces, miren lo que vamos a hacer en este ejercicio. ¿Ok? Miren. ¿Se dan cuenta que si yo formo un polígono, a ver, miren, siguiendo las flechitas, A más B, ¿a qué vendría a ser igual? A más B, ¿a quién vendría a ser igual? ¿A quién? Al vector E, ¿verdad? Porque A más B viene a ser igual al vector E. ¿Estamos de acuerdo? Al vector E. Entonces, aquí lo que vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, A más B, estos vectores que están aquí, viene a ser ¿a qué igual? Al vector E. Ahí vamos a poner más. Pero nos damos cuenta que también tenemos otro polígono. Miren, siguiendo las flechas. C más D, miren, C más D también me da igual al vector E.
C más D también es igual al vector E. Por lo tanto, C más D también es igual al vector E. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y finalmente sumamos otro vector E. Pregunta, ¿se pueden sumar? Sí se pueden sumar porque es el mismo vector, son paralelos, ¿verdad? Es el mismo vector E, ¿no? Solamente que está triplicado, es el mismo vector E. Es como si tuviéramos tres vectores E, ¿verdad? Es como si tuviéramos 1, 2 y 3 vectores E. Por lo tanto, la resultante vendría a ser igual a 3 veces E. Pero ¿cuánto vale el tamaño de E? ¿Cuánto vale el tamaño de E? Vendría a ser 3 por 10. Y esto me sale 30 unidades. ¿Se dan cuenta que acá le estoy colocando barritas? ¿Por qué? Porque me piden módulo. ¿Ok? Entonces, vendría a ser igual a 30 unidades. Este vendría a ser módulo. ¿Ok? Y esta vendría a ser, la que no está con barritas, sería la resultante algebraicamente. ¿Ok? Entonces, así vamos a determinar el módulo de resultante cuando tenemos un grupo de vectores. ¿Ok? Veamos otro ejemplo.